Bien, vamos a hablar de la vida de Jacob, ¿ya? Aunque este texto no tiene que ver con Jacob, tiene que ver con lo que aprendió Jacob, ¿ya? Josué 24:15, si lo pueden buscar ahí en sus Biblias y alguien lo puede leer, Josué 24:15. Amén. Amén. Dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados, al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. Y esa es como la introducción a la vida de Jacob, porque sabemos nosotros que los padres de Abraham no servían a Jehová, ellos tenían otros dioses. La familia de Rebeca no servía a Dios. Y vamos a darnos cuenta en la vida de Jacob que él nombra al Dios de sus padres, pero que no era su Dios, y que finalmente termina siendo su Dios. Bien, vamos a ir ahí al Génesis, el libro de los comienzos. El padre de Jacob es Isaac, ¿ya? Y cuando Isaac es hijo de Abraham, y cuando le nacen estos mellizos que venían en el vientre de Rebeca, dice que el primero que en aparecer era Esaú, ¿cierto? Y él era velludo. Esaú significa velludo, el nombre Esaú significa velludo. Y dice que detrás de él venía otro pequeño tomado del talón, al cual le pusieron Jacob. Y Jacob también significa el que toma por el talón o suplantador, ¿ya? Dice la escritura que Esaú fue cazador, le gustaba salir, estar fuera. En cambio, a Jacob le gustaba más estar en su casa, ayudar en las cosas de la casa, ¿ya? Em, Ahí en Génesis 25:25 dice, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y en 25:26 dice, después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Qué le pasó a Isaac? Que al igual que Abraham, su esposa era estéril. Entonces le costó ser madre a Rebeca. Y cuando fue madre ya estaba en una edad muy avanzada, por lo tanto tuvo estos dos hijos, Esaú y Jacob. Eh, Recordar que había un pacto con Abraham, ¿cierto? Nosotros sabemos que Dios hizo un pacto con Abraham, que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿cierto? Y vete a la tierra que yo te daré. Y ese pacto, eh, en ese pacto estaba el que Abraham formara una gran nación, o sea, que tuviera muchos hijos. Y además, dentro de este pacto estaba la posesión de la tierra que Dios le entregó. Y la bendición universal, que en su simiente, ¿cierto? Serían benditas todas las naciones de la tierra o todas las familias de la tierra. Es el pacto que Dios hizo con Abraham y es el mismo pacto que hizo también con Isaac, ¿ya? Vamos a hablar aquí también de la primogenitura, que la primogenitura tiene que ver con el hijo mayor. Los beneficios y derechos de ser el hijo mayor. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con el derecho a herencia. Em, el hijo mayor recibía una porción doble de la herencia paterna en comparación con los demás hijos. Esto significa que al morir su padre, el primogénito heredaba esa parte más grande, ¿cierto?, de los bienes de la familia. La primogenitura tiene que ver también con el liderazgo familiar, ya sea en la guerra o en el culto. Y en el caso de Abraham, Isaac, tiene que ver también con perpetuar, ¿cierto?, este pacto de esta bendición, donde Dios establece la línea mesiánica. Ellos no lo sabían, pero ahí estaba dentro de esta primogenitura. Em, Dice
El primogénito también asumía el papel de líder dentro de la familia. Después de la muerte del padre, el primogénito se convertía en líder espiritual y a menudo el encargado de tomar decisiones importantes en la familia. Y también esta primogenitura tenía una bendición, que era una bendición espiritual, pero también material, donde el padre, ¿cierto?, imponía sus manos, pronunciaba algunas palabras y le entregaba bendiciones espirituales y materiales al hijo mayor, señorío sobre la familia y sobre la tierra. Pero ¿qué pasa con estos dos chiquillos, con Esaú y Jacob? Que su mamá Rebeca no entiende lo que estaba pasando porque decía que ellos peleaban incluso dentro del vientre, ¿cierto? Y Rebeca se sentía mal con eso, entonces fue y le consultó a Dios. Le dijo, ¿qué pasaba con estos dos hijos? Bueno, ahí están los derechos de la primogenitura. Y Dios le contesta a Rebeca y le dice, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde sus entrañas. O sea que hay dos pueblos. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y aquí hay un cambio de lo que pasaba siempre con la primogenitura, porque el primogénito es el mayor. Y en este caso ya Dios le está diciendo a Rebeca que en este caso va a ser al revés, sino que el mayor va a servir al menor. Entonces ya hay una promesa hecha a Rebeca. Em, ¿Ya? Entonces, cuando nacen estos chiquillos, nacen ya medio peleados, ¿cierto? Y pasa algo más. Em, a Rebeca, ¿cierto? Hace preferencia por Jacob y Isaac hace preferencia por Isaú. A Isaú le gustaba, o sea, a Isaac le gustaba Isaú, era su preferido y para Rebeca el preferido era Jacob. Entonces, esto también generó ciertas tensiones dentro de la familia. Ciertas tensiones que llevaron, ¿cierto?, también a un engaño de Rebeca hacia su esposo, hacia la familia. Em, Rebeca sabía, tenía la promesa de que la bendición era para Jacob. Probablemente Isaac también sabía que la bendición era para Jacob, pero em, Isaac insiste en dársela a Esaú y, y si, y si nosotros que recordamos la historia, ¿cierto? Ahí en el 25-28 dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Y ahí está la preferencia de los hijos. Pero ¿qué hace Esaú con su primo? Dice progenitura, es primogenitura, ¿ya? Ahí le corrigen ahí el texto. ¿Qué hace Esaú con su primogenitura, con estos derechos que dijimos que tenía el hijo mayor? Porque sí los tenía, aunque Dios le prometió a Rebeca, ¿cierto?, que el mayor serviría al menor, estos derechos y responsabilidades, el derecho a herencia, el liderazgo familiar y la bendición paterna que hace Esaú. Un día llega con hambre, ¿cierto? Estaba cansado y le dice, Jacob dio a Esaú ese pan del guisado, le dice, dame de ese guiso y de las lentejas, y Jacob le hace un trueque. Le dice, bueno, si yo te doy, ¿cierto? Entonces tú me das tu primogenitura. Y Jacob, ¿cierto? Em, y Saúl no sopesó y entregó esa primogenitura. Voy a leer ahí donde está Génesis 25, del 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Saúl del campo cansado, dijo Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y ahí le cambiaron el nombre de Saúl a Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Saúl, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú el pan del guisado de lentejas. Él comió, bebió, se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. O sea, Esaú menospreció este derecho que no tenía nada que ver con Dios. La primogenitura es algo que se usaba en ese tiempo en algunas tribus, ¿ya? Pero menospreció ese derecho. Em, Más aún, en la promesa que Dios le da a Abraham,
¿cierto? Le dice que ellos no se mezclen con los cananeos. Y Esaú se casa con mujeres cananeas. Ahí en el Génesis 26:34 dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. O sea, Esaú menosprecia también el deseo de Dios de no mezclarse con los cananeos. Y esto le pareció muy mal a la madre, ¿cierto? Dice, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma como mujer a una de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? O sea, ella no estaba a favor de que tomara mujer Jacob de ahí de Canaán. Y aquí pasa lo que todos sabemos, ¿cierto? Entonces Isaac llama a Esaú, ¿cierto? Eh, y le dice que le prepare eh, una comida, que él está a punto de morir, ¿cierto? Aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, tráeme la casa. Y hazme el guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera. Entonces, lo que decía yo, que Isaac ignora, ¿cierto?, el pacto de Abraham con Dios, ignora la promesa que se le hace a Rebeca de parte de Dios. Entonces él quiere bendecir a Esaú. Y Esaú ya había vendido su primogenitura, pero acepta esto de su padre. O sea, aquí están todos más o menos complicados como familia, ¿cierto? Em, y finalmente Rebeca escucha esto y, y Rebeca no está de acuerdo en que se bendiga la vida de Esaú. Entonces ella llama a Jacob y le dice, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa, hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme allí 2 buenos cabritos de cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Pero Jacob, mire, Jacob no quiere engañar a su padre. Y Jacob dice a Rebeca, su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo soy lampiño. Quizá me tocará a mi padre y me tendrá por burlador y traerá maldición sobre mí y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz. O sea, aquí la familia está patas para arriba. Eh, porque Rebeca insiste en este engaño en vez de haber solucionado de otra manera el problema. Y más aún dice que todo lo que venga a consecuencia de esto sea maldición para ella. Y obviamente esto trajo consecuencias, ¿ya? La primera consecuencia es que este engaño, ¿cierto?, hizo que Esaú eh, se amargara y prometiera matar a su hermano. Dice que cuando supo que Isaac bendijo a Jacob, lloró amargamente y le pidió a Dios que lo bendijera. Le dijo, bendíceme a mí también, padre mío. Y Isaac le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi progenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Esta oración que hace el padre, ¿cierto?, sobre el hijo, donde lo bendice, le entrega a este pacto, el pacto de Abraham. Esa es la idea de la oración de la bendición, de traspasar este pacto hacia el primogénito. Y esto, ¿cierto?, Eh, hace que Esaú odie a Jacob. Esaú promete entonces matar a su hermano. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. O sea, iba a esperar que su padre cerrara sus ojos y iba a matar a su hermano. ¿Qué había dicho Rebeca? Que la maldición cayera sobre ella. ¿Qué pasó con Rebeca entonces? Su hijo preferido
tuvo que salir de ahí, fue enviado a los familiares, ¿cierto? Y lamentablemente Rebeca muere antes de que Jacob vuelva a la tierra, no lo ve nunca más. Y además una familia dividida, ¿cierto? Y con ese dolor de que más aún Jacob también podría haber tomado mujer. Entonces, lo que hace Isaac es, es bendecir a Jacob y enviarlo a donde su tío Labán. ¿Ya? Y aquí, mire, esto es la promesa que le hace el siervo antes, porque Isaac tampoco, Abraham tampoco quería que Isaac se casara con una mujer cananea. Y en Génesis 24:3-4 dice, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Porque era parte de la promesa que no tomaran por mujer a esposas cananeas, ¿ya? Bueno, y aquí yo le puse sufrimiento a Jacob. En realidad fueron etapas difíciles que tuvo que comenzar a vivir Jacob debido a este engaño, ¿cierto? A engañar a su hermano, aunque siempre en el corazón de Dios estuvo que él fuera recibiera la bendición y la primogenitura. Isaac entonces envía a Jacob donde su tío. Y ahí en Génesis 28:1, si alguien lo quiere leer, Génesis 28:1. Igual pueden hacer preguntas. Alguien, eso, Gloria, la Amén. Gloria. ¿Sí? Amén. Y Isaac, Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no te cases con ninguna mujer de aquí de Canaán. Eso. Eso hizo Isaac. Entonces lo bendijo y le mandó eso. Y lo mandó donde su tío. Entonces, Jacob, yo me imagino, un hijo regalón, y que tiene que ir solo, ¿cierto? Y viajar, ¿cierto? Donde se le mandó. Em, cuando iba viajando en el camino, tuvo mucho temor de noche, sobre todo de los animales y de lo que había en el camino. Y él, ahí está el dibujo que está ahí, ese es Betel, hoy día en Israel. Es donde donde Jacob se queda dormido, ¿cierto? Y tiene un sueño, ¿cierto? Donde ángeles bajan a través de una escalera y traen cosas. Y él ve que Dios está ahí. Eh, y la voz de Dios le habla y le dice, el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Y dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y en su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y le dijo, miren, esto es lo interesante, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aquí no hay un pacto entre Jacob y Dios. Es Dios quien le recuerda el pacto que hizo con Abraham y que ese pacto está presente también para él. Entonces, ¿qué hace Jacob cuando Dios le habla en ese sueño? Jacob lo que hace es una promesa. Le dices, ya, si eso que tú me estás diciendo, si fueres conmigo y me guardares en este viaje en el que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, entonces tú serás mi Dios. Ese es Génesis 28, 20, 21. Lo que hace Jacob es decir, mira,
este pacto que tú hiciste con Abraham y lo que me dijiste que me iba a proteger, que iba a estar conmigo, si realmente esto ocurre y me proteges, me alimentas y me ayudas a volver, entonces tú serás mi Dios. ¿Qué significa eso? Que para Jacob, Jehová no era su Dios, aún no lo conocía. Y lo que estaba viviendo eran consecuencias de lo que él hizo, de ese engaño, ¿cierto? Y obviamente tenía mucho temor. ¿Qué tuvo que vivir Jacob entonces? Tuvo que pagar consecuencias. ¿Qué dice la ley de la siembra y la cosecha? Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y cuando llegó donde su tío que era hermano de Rebeca, el tío Labán, lo recibió muy bien, pero ya había pasado un mes y se dio cuenta que el joven era bueno para trabajar. Y le dijo, mira, Jacob, yo no quiero aprovecharme de ti, eres mi familiar, entonces me gustaría que trabajaras para mí, pero que yo te pudiera pagar. Entonces aquí Jacob, cuando llega, ¿cierto? Se había encontrado ya con Raquel y le gustó Raquel, y ya sabemos la historia también, que él le pide a Labán em, que, que si haya gracia en él, es que él pueda trabajar 7 años entonces por su hija para casarse con Raquel. Y Labán acepta. Labán tenía dos hijas, tenía Lea, que era mayor, y Raquel. Y Lea también estaba soltera, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Labán? Lo hace trabajar 7 años y Labán comienza a ser bendecido por Dios. De hecho, ahí en Génesis 30:27 dice, y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos, quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Labán fue muy bendecido porque Jacob trabajó para él. En Génesis 30:30 también dice, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido un gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y eso es lo que pasó con Labán, su ganado, sus bienes aumentaron cuando Jacob trabajó para él. ¿Qué pasó? Que trabajó 7 años, ¿cierto?, para casarse con Raquel, y cuando llegaron los 7 años, que a Jacob le pareció poquito, cortito, un tiempo breve, porque estaba tan entusiasmado de casarse con Raquel, que su suegro o su tío, en este caso, lo engaña. El día que se casó, entonces, en Génesis 29:23 dice, y sucedió que la noche que tomó a Lea su hija y se la trajo y se llegó a ella. Claro, no se dio cuenta, pero cuando despertó, sí se dio cuenta que su tío lo había engañado. Jacob había sido un engañador y ahora empezó a sentir en carne propia qué es ser engañado. Y, y estos 7 años, ¿cierto? Y va y reclama a su tío y Labán le dice, pero tranquilo, le dice, toma esta semana, ¿cierto? Del casamiento y la próxima semana yo te entrego a mi hija Raquel, pero con una condición, que trabajes 7 años más. Entonces, Jacob acepta y trabaja 7 años más con su tío. Todo esto obviamente le trae mucha bendición al tío y un esfuerzo a Jacob. Bueno, ahí Jacob, ¿cierto? Se casa con ambas. Ya vimos la semana pasada la historia de José. eh, y Jacob le nacen, ¿cierto? Entonces 12 hijos. Primero, los primeros cuatro de Lea. eh, y Raquel no podía tener hijos, ¿cierto? Eh, y como no podía tener hijos, le da a su sierva, Bila, del cual Jacob tiene dos hijos. Y después Lea también le dice, toma a mi sierva, Silpa, y tiene dos hijos más. Y después le hace un intercambio Raquel a Lea, ¿cierto? Por unas mandrágoras. Y ahí Lea tiene dos hijos más y finalmente Raquel, Dios, se acuerda de ella y tiene a José y luego a Benjamín. Y aquí está, Labán es bendecido con este trabajo que hace Jacob, porque así mismo como la semana pasada hablábamos de José, independiente de la vida de Jacob, que había sido un engañador, él tenía la promesa de parte de Dios en su vida y donde ponía sus manos, ¿cierto? Había bendición.
Eh, Jacob, Labán es muy bendecido de parte de Dios y Labán no quiere que él se vaya. Eh, Le dice, yo he sido bendecido por tu causa y Jacob llega a un momento en que él desea volver a su tierra y le pide a su tío, le dice, quiero volver a mi tierra. Ya trabajé 14 años, ¿cierto? Y Labán dice, pero pocha, reflexiona, piénsalo. Em, y Jacob acepta, pero le dice, es hora de que yo gane algo, porque hasta ese momento solo había trabajado por, por, su- por sus dos esposas. Hay que entender que en ese tiempo no había una ley sobre matrimonio. Se permitía en ese tiempo el tener más de una esposa. Estamos en el Génesis, en el comienzo. Em, entonces, em, Jacob desea volver a la tierra y comienza a trabajar nuevamente con su tío, ¿cierto? Eh, en Génesis 30, 26 dice, dame mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Entonces, Labán le hizo un trato. Mira, del ganado, entonces, parte del ganado va a ser tuyo. Y Jacob dice que lo piensa y dice, mira, para que no haya problema, todo el ganado que sea distinto, que sea negro, rayado, oscuro, salpicado, ¿cierto? Ese va a ser mío. Todo lo que nazca manchado, rayado, salpicado va a ser mío. Y todo lo que sea blanco es tuyo. Pero Labán hace el trato y sí, de acuerdo, pero es astuto porque en esa misma noche que hizo el trato mandó a sus hijos a retirar todo el ganado rayado, manchado, salpicado, cosa que no se crucen con el ganado que estaba blanco. Pero de alguna manera Dios hace que el ganado que nazca, nazca rayado, manchado, porque Dios quiere bendecir a Jacob. Y llega el momento, 4 años más, ya habían pasado 20 años, donde Dios se le aparece a Jacob y le dice, vuélvete a la tierra de tus padres y tu parentela, y yo estaré contigo. Em, y entonces Jacob habla con sus esposas y les dice que ya ha sido bastante tiempo, que han trabajado, que han bendecido la vida de Labán. Y lo que empezó a pasar es que Labán empezó a cambiarle el trato. Por ejemplo, le decía, si decía, no, ¿saben qué? Ahora los rayados nomás van a ser tuyos. Y nacían todos rayados. Después decía, no, ahora los pintados nomás van a ser tuyos, el ganado pintado. Y nacían todos pintados. No, ahora los que salen oscuros son, y nacían oscuros. También ahí hay un, un, un método que no es científico, que finalmente todos pensamos, y también los teólogos, que esto era un milagro de Dios nomás, que quería bendecir a Jacob, porque él ponía varas, ¿cierto?, para que el ganado, unas varas de ciertos árboles, que para Jacob le hacía pensar que iban a salir como él quería que saliera el ganado. Ahí en Génesis, cuando 31:8-9 Jacob le explica a su esposa y le decía, entonces todas las ovejas parían listado. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que Jacob se llenó de ganado y Labán empezó a ver que el ganado de Jacob crecía, crecía, crecía. Los hijos de Labán también y empezaron a tener envidia y ya lo miraban con malos ojos. Entonces, finalmente Jacob dice, vamos a volver y no vamos a avisar a nadie. Y se va con su esposa, las prepara, con su ganado, con su siervo, con sus hijos y se va sin avisar. Mientras Labán andaba en el campo, él se va. Pero cuando pasan 3 días, em, Labán persigue a Jacob. Eh, ¿Y por qué? Porque dentro de las cosas que se llevaron, Raquel se llevó unos ídolos de su padre, y ahí uno ve que ellos no tenían el mismo Dios. Y además se enoja Labán porque no le avisó, le dice, si me hubieras dejado o si me hubieras dicho que te querías volver, yo te hubiera hecho una fiesta, hubiéramos celebrado, me hubiera despedido de mis hijas, de mis nietos. Pero él los persigue. Y mientras va y los persigue,
A ver si alguien me ayuda. Génesis 31, 24. Dios se le aparece a Labán, po. Dios le dice algo a Labán, al tío de Jacob. Génesis 31, 24. Yo lo tengo. Hermano Pablo. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Así es. Ahí nomás. No me lo vayas a tratar mal. Labán iba enojado persiguiendo a Jacob, ¿cierto? Porque se le habían perdido estos ídolos, pero además porque se había ido sin avisar y se llevó el ganado, todo. Entonces, em, pero Dios le dice, a ver, a ver, a ver, guárdate de no tratar mal a Jacob. Entonces, cuando se encuentra con Jacob, Jacob le dice, mire, yo te he servido 20 años, 14 años por Raquel y por Lea. Y mientras yo estuve contigo, dice, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. He estado 20 años en tu casa, ¿cierto? Y 6 años he trabajado por este ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Así que Labán ya busca, ¿cierto? Sus ídolos, no los encuentra. Raquel lo escondió. em, y para no irse enojado, ¿cierto? Hace un pacto de no agresión con Jacob y le dice que este es el límite. De aquí para allá, porque igual había crecido harto Jacob, de aquí para allá ustedes y de aquí para acá no va a pasar. Entonces le crea un límite. ¿Qué es lo que le pasa a Jacob? Que hace ese pacto y entiende y acepta a Labán dejarlo ahí. Y ahí se acuerda de que su hermano lo quiere matar. Que antes de salir, ¿cierto? Hace 20 años de Canaán, em, su hermano había prometido matarlo. Entonces Jacob hace algo que no había hecho él por sí mismo, buscar a Dios. Y se acuerda de cuando Dios se le apareció en el camino y le hizo esa promesa, ¿cierto? De acompañarlo, de cuidarlo, de darle y de hacerlo volver. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Volviendo. Entonces se estaba cumpliendo el pacto o la promesa que Dios le había dicho. Y ahí eh, en Génesis 32, del 9 al 12 dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, todavía era el Dios de su padre, y Dios de mi padre Isaac, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán, o sea, cuando me fui con un palo, y ahora estoy de vuelta con 2 campamentos de personas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¿Qué estaba pasando con el corazón de Jacob? Pregunta. ¿Qué estaba pasando con Jacob? Estaba afligido, Estaba estaba, atormentando. estaba atormentado, Estaba asustado. estaba Claro, asustado, estaba vivo asustado, atormentado. estaba asustado. No podía volver atrás porque ya había hecho un pacto con Labán de no volver, y ahora iba hacia su tierra, pero sabía que le esperaba su hermano. Y mandó mensajeros, Sí, hermano. mandó mensajeros a, a avisar a Esaú que iba en camino. Y, y resulta que estos mensajeros volvieron y le dijeron, vinimos a tu hermano Esaú y también él viene a recibirte. Y viene con 400 hombres con él y armados. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y Mm. distribuyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas, las vacas, los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro podrá escapar. Empezó a tener más temor todavía.
y empieza a hacer un plan. Ujú. Empieza a enviarle regalos a su hermano. Separa de los animales cientos de animales y empieza a enviárselos de a poco, como regalos a su hermano. Él sabe que su hermano viene con 400 hombres, pero su hermano no dice nada, no mandó mensaje, nada. Él sabe que viene y no sabe cuál es el tenor del encuentro. Y ahí pasa, ¿cierto? Em, que él no sabe lo que está pasando. Y en ese camino se encuentra con el ángel de Jehová, ahí en Peniel. Peniel significa cara a cara, rostro o el rostro de Dios. Y se encuentra con este varón y empieza a luchar. Pero esta lucha para mí es como la perseverancia de Jacob. En esta lucha que dice que comenzó de noche y ya rayaba el alba, y este hombre le dice, déjame. Y le dice, no te dejaré si no me bendices. Ujú. Y se apega a este ángel y no lo quiere soltar, ¿cierto? Hasta que no me bendigas, porque este temor, esta angustia que él tenía, lo sobrepasaba. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y para mí este es el cambio que él sufre. Es un cambio porque Dios cuando nos transforma también dice que tiene un nombre nuevo para nosotros. Y le cambia el nombre. Ya no se va a llamar más Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel significa el que lucha con Dios o el que gobierna con Dios. Y viene el encuentro con su hermano. Mire, todavía no llegaba a donde estaba su hermano y separó incluso la familia. Puso a José y a Raquel al fondo. ¿Por qué creen ustedes que hizo eso? Mandó a los hijos más grandes adelante, con sus siervas. Después a Lea. Y al final Raquel y José. ¿Qué significa eso? Que era su preferida. Era su preferida. O sea, si matan a alguien, decía, los de atrás vamos a alcanzar a arrancar. Dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, ya, ahí está. Pero ¿qué pasó? Que Dios ya había mutado el corazón de Saúl también. Y había cambiado el corazón de Saúl. Y Esaú corrió, dice, cuando lo vio de lejos, corrió a su encuentro, le abrazó, se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. De hecho, Esaú tenía tantos bienes, había generado tantos bienes porque Jacob se fue sin bienes, se fue sin nada. Todos los bienes quedaron ahí, donde estaba su padre. Y Esaú multiplicó sus bienes también. Y no quería recibir estos regalos que le dio Jacob. Pero finalmente Jacob le dice, no, para mí sería una alegría que tú recibieras estos regalos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 16:7? Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún sus enemigos hace estar en paz con ellos. O sea, cuando Dios somos agradables a Dios, hasta nuestros enemigos están bien con nosotros, están en paz. Mire, bueno, yo le puse los sufrimientos a Jacob porque pasó muy poco tiempo y murió Raquel, nació Benjamín, murió Raquel, murió Isaac su padre, y en este mismo tiempo José fue vendido. ¿Y qué le dijeron sus hijos a Jacob? ¿Alguien recuerda la historia de José? José lo... Sido Sí, muerto, sí. ¿Y eso qué es? mentira, Es un engaño. es un engaño. Todo lo que el hombre siembra, Lo que cosecha. todo lo que cosecha. O sea, Jacob fue engañado por su tío, fue engañado por sus hijos. Bueno, ahí están los hijos de... Conseguen- ¿Ah? Las consecuencias. Las consecuencias. Ahí están los hijos de Jacob, Rubén, de Lea, que yo les decía la semana pasada, Rubén significa mira, un hijo varón, Simeón, de Lea, que significa escuchar, porque esta Lea le decía, mira, un hijo varón a su esposo porque ella no se sentía amada por Jacob, ella sabía que él amaba a Raquel.
Simeón tuvo un segundo hijo y le puso escucha porque Dios escuchó entonces este lamento. Después tuvo a Leví, que significa unidad o unión. Ella pensaba que con este hijo su esposo iba a estar más unido a ella. Y por último tuvo a Judá y dijo, ahora alabaré a Dios porque me ha dado otro hijo. Y de ahí los hijos de la sierva de Raquel, Raquel le dio a su sierva y nació Dan. Y Raquel dijo, Dios me ha hecho justicia porque no podía tener hijos. Neftalí, que Dios me ha mantenido en esta competencia de ella, porque para ella era una competencia. ¿Quién tenía más hijos? Yo a veces le digo a mi hermano, ¿tú crees que estamos compitiendo? Mi hermano tiene 5 hijos. Y después Lea dijo, no, le voy a dar a Jacob por esposa a mi sierva, Silpa. Y de ahí nació Gad, que significa afortunado. Y después Silpa le dio un segundo hijo, que le llamaron, Lea le llamó Aser, que significa, ahora soy feliz, me ha traído felicidad, que dé más hijos a mi esposo. Y luego que hicieron un intercambio Raquel con Lea por una fruta, le nació a Lea Isaacar, que significa recompensa, y Zabulón, que es morada o habitar. Y por último, Dios se acordó de Raquel y le dio a José, que significa añadir. Dios le añadió a José, a la vida de Raquel, un hijo. Y finalmente, el hijo que la llevó a la tumba, porque murió al nacer Benjamín, el hijo de la dicha o el hijo de la diestra. Y Benjamín nació ya cuando Jacob estaba en su tierra, en la tierra que Dios le había prometido. ¿Preguntas hasta aquí, Amén, hermano. hermana Anita? Jacob no tuvo ninguna hija. Tuvo una hija que se llamaba Dina, hija ¿Mm? de Lea. Sí, tuvo una hija. Tuvo una Ya, porque hija. como no estaba ahí, estaban los puros varones. Claro, lo que pasa es que sí cuenta la historia de su hija, eh, pero en general la Biblia cuenta la genealogía a través de los hijos varones, ¿ya? Mm. Es a través de los hijos varones que se transmite, ¿cierto? La genealogía. Eh, ¿Se acuerda cuando Jesús alimenta a los 5.000? Sí, 5.000 hombres, hombres. más no, no, no se habla de mujeres ni niños, y había obviamente mujeres y niños. Siempre como que la Biblia, en ese sentido, como la cultura machista de ese tiempo, no solo la cultura judía, la cultura mundial era machista, así que Sí, porque el hombre fue el que escribió la Biblia, un hombre. Entonces yo creo que por eso dejaron al lado a nosotras las mujeres. es que la cultura era machista, la Mm, cultura de esa época, y a lo mejor no se hubiera entendido de otra manera, o hubiera sido extraño. Aunque Dios cambió varios paradigmas, por ejemplo, el politeísmo lo cambió al monoteísmo. De varios dioses les dijo que él era el único Dios, verdadero, claro. y no habían otro. Y eso les voló la mente, les voló la cabeza, porque en ese tiempo eran muchos dioses. A lo mejor podían le volar la cabeza con el machismo, pero yo creo que no era el tiempo, a lo mejor no lo hubieran entendido. Pero cuando vino Jesús a la tierra, él no hizo diferencia entre las mujeres y el hombre. No las hizo, pero tampoco en la literatura Jesús tuvo discípulas mujeres, pero no las nombran como No las tales, nombran, por eso como el hombre escribió la Biblia, yo creo porque que la, las dejó a un lado también. porque la cultura es machista. Claro, la cultura es machista hasta hace poco. Hasta hace muy poco, pues imagínense, estamos hablando de Sí, miles de años antes de Cristo, sí. ¿ya? ¿Otra pregunta? Eh, Bien. ¿Quién? Mauricio. yo, sí. Sí, es que me quedó dando vueltas en la cabeza lo de Rebeca. Dios ya le había revelado a Rebeca que su intención era que Jacob fuera el bendecido, Así es, pues. ¿sí? De hecho, Entonces, Rebeca le preguntó a Dios. Dice que ella sentía la pelea en su vientre y ya. le preguntó a Dios qué pasaba.
y Dios le dice que el mayor va a servir al menor. Ya. Entonces ahí está mi duda. Yo digo, si ella sabía que Dios lo había establecido, ¿sería que se asustó que tuvo que recurrir al engaño para que eso se diera? Porque ella debería haber pensado, bueno, si Dios lo estableció, se va a dar igual. Intervenga yo o no intervenga. Y claro, uno que lleva más años en el Evangelio y que ya tenemos toda la revelación, lo Mm, entiende así, yo lo entiendo así. mm, Pero probablemente ella, por lo mismo que decía mi hermana Minta, por el machismo, acuérdese que Sara le decía a Abraham, mi señor, y yo me imagino que Rebeca a Isaac también le decía, mi señor. ujú, Entonces, a lo mejor el temor de que el señor era, su hijo preferido era Esaú, de este conflicto que había, tal vez no fue capaz de confrontarlo como tenía que haber sido, o haber esperado en Dios. claro. Pastor Carmona, y de ahí la hermana Gloria. Ya. Mire, quizás sea una herejía lo que voy a decir, ¿ah? Una vez estábamos con unas personas mirando esta historia y salió lo siguiente de esta conversación, que bueno, para nosotros fue un engaño lo que hizo Jacob con su madre. Sin embargo, se dice que los mellizos o los gemelos es uno el primero que es fecundado y ese por razones obvias sale al último. Ah, Primero claro. nace, ¿me entiende usted? Entonces, es probable que Dios, por esa razón, es como que guarda silencio con respecto a esto, sin perjuicio de que Jacob justamente era suplantador, pero naturalmente, al parecer, estaba en lo correcto. Ah, entonces, por eso digo que más allá habría que consultarlo con un obstetra, ¿cierto? Algún pediatra, esta materia, porque puede que sea verdad, porque a mí yo más allá no lo seguí, no seguí investigando, pero me quedé con eso, ¿verdad? Para investigar. Y lo otro que llama la atención de Jacob es el encuentro con el Señor, aunque te lo dijo, ¿cierto? Otra de las cosas sobresalientes de esto, los dos encuentros que tiene él en Betel. El primero, cuando iba totalmente desamparado, huyendo, y en la segunda oportunidad, cuando él llama a Betel, ¿cierto? El Betel, que significa, ¿cierto? El Dios de la casa de Dios. Que eso también le dio un, un plus diferente a, al hombre, al primer hombre que salió y luego al hombre que venía totalmente ya bendecido y cómo reconoce al Dios de la casa de Dios. Eso quería hacer este aporte. ¿Mm? Gracias, pastor. Hermana Gloria. Amén. Sí, quería aportar un poquito en cuanto a la pregunta de Mauricio, que por qué si ella sabía que Dios había escogido ya al varón, al hijo menor, ¿por qué tuvo que recurrir a la mentira? Y tal vez tenga que ver con un tema cultural, porque el judío nunca le costaba entender obtener algo de gratis. El judío siempre tenía que hacer algo para conseguir algo. Por eso que Dios le dice, fíjense ustedes las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Si ustedes hacen esto, yo les voy a dar agua, lluvia, siembra. Siempre había, este era el trato de Dios con el pueblo. Entonces la cultura judía, a ellos les costaba obtener todo gratis. Entonces ella entendía que algo tenía que hacer para que esta promesa se cumpliera. Y por esa misma razón es que una de las razones por las cuales Cristo fue rechazado, o el Evangelio, porque no se les pedía nada, no tenían que hacer nada, solamente creer nomás. Y ellos no podían entender que cómo no iban a hacer nada para obtener una salvación que le estaban ofreciendo. Entonces, también tiene que ver un poco con el tema cultural de ellos, de su tiempo, no sé ahora, pero de su tiempo funcionaba de esa forma. Eso nomás. Gracias, Gloria. Gracias. Sí. Hermano Pablo Herrera. Yo quería hacer un aporte, pero tomándome de otra historia, de la historia de Sansón. Ya. En uno de los versículos, eh, Sansón dice en la Biblia que se fija en una mujer filistea
Y resulta que eso también era contrario a lo que Dios les había dicho que hicieran. Él Así fue en es. contra de eso. Pero la misma Biblia después dice que el propósito de Dios era que él se fijara en una mujer filistea, porque si no, no habría pasado nada. Si él hubiera seguido la instrucción que se le había dado, que su descendencia estuviera, o eventual descendencia estuviera dentro del mismo pueblo judío. Y aquí yo creo que también está como claro eso, porque para nosotros quizá esto aparentemente está mal. Él rompió con las reglas junto con su madre, en el caso de Rebeca. Pero estaba en los planes de Dios que esto sucediera de esta forma. Y eso también se ve reflejado en la historia de Sansón, que es justamente porque yo la cito, porque a nuestros ojos muchas veces Dios se sale de su libreto, pero no se sale al azar y porque sí, sino porque como Él conoce la historia completa, sabe que después se van a desarrollar eventos que justamente van a conseguir llegar al punto al cual Él quiere que el hombre llegue. Entonces, claro, a veces a nosotros nos cuesta un poco entender esta lógica de la desobediencia, del engaño, pero en la Biblia hay varios de estos pasajes en donde a fin de cuentas pareciera que el hombre tuerce la voluntad de Dios o se corrompe haciendo incluso la voluntad de otros dioses, pero a fin de cuentas el desenlace apunta directamente hacia donde Dios quería que uno llegara. Entonces, como que, claro, dentro de nuestra lógica, claro, aparece como que fue un error, pero a fin de cuentas estaba todo dentro del propósito de Dios. Sí. Amén, una consulta. Sí, de la hermana Victa, y de ahí le respondo a mi hermano Pablo. Ya. Desde el momento de que a Jacob se le presentó Jehová, Dios, yo creo que no tenía o sea, aceptó lo que hizo la madre, porque sin creer, sin tenerlo como Dios, Jacob a Jehová, igual se le presentó, igual lo ayudó, igual obtuvo muchas cosas con la bendición de él. Entonces yo creo que no cometió pecado grande la madre de Jacob, o se tenían que hacer las cosas así. Bien, mire, antes que darle al pastor Carmona, a ver, las estrellas, el cielo, la tierra, se somete a Dios. Lo único que no se somete a Dios, adivinen quién es. Nosotros, Los seres humanos. Nosotros, los seres humanos siempre estamos quebrando el plan de Dios. No es que Dios quiera que eso ocurra de esa manera. Aquí estamos hablando del inicio, de los albores del cristianismo. Todavía Dios se había revelado recién a Abraham. Dios está trabajando, dice, cierto, de Egipto traje a mi hijo, un niño. Dios siempre compara a Israel con un niño, que Dios lo fue amamantando, criando. Em, no es que Dios quiera, es que Dios transforma todas las cosas para bien de los que le aman. Dios es fiel no a las cosas que hace el hombre. Dios es fiel a su promesa, a su pacto. Él hizo un pacto con Abraham y lo va a cumplir. A pesar de que el árbol ahí se enchueca, Dios siempre va a poner ahí, va a arreglar. Dios como que está siempre parchando, solucionando las cosas. Eso es, no es que Rebeca no haya actuado mal, Rebeca actuó mal, pero obviamente, dígame, ¿qué Biblia tenía Rebeca? No tenía una Ninguna, Biblia. ninguna Biblia. Ninguna, pues, ninguna. Si Jacob, yo le dije, él fue conociendo a Dios, el Dios del pacto, él lo fue conociendo. Entonces, obviamente, nosotros sabemos a la luz de la Escritura hoy día que Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestras conciencias. Y frente a eso, probablemente él no sabía, no era culpable en ese sentido, pero si lo sabía, si su conciencia lo acusaba, era culpable. Y si buscó a Dios y se arrepintió, él sentía culpa. Lo bueno que nuestro Dios es misericordioso. Lo bueno que nuestro Dios está siempre dispuesto a corregir las Amén. cosas que hacemos mal. Y no somos más inocentes. Dios tiene el control de las cosas, pero Dios no quiere que hagamos las cosas mal. Pastor. Sí, reforzar lo que usted está diciendo, porque Abraham, ¿cierto? Era
un originario de Caldea, un imperio, un pueblo distinto, ¿cierto? Idólatra, pagano, y qué sé yo cuántas otras asuntos tenía en su cultura. Y Jacob es la tercera generación. Entonces recién viene a aparecer, es cierto, el padre o se le cambia el nombre a Israel, ¿cierto? Que va a ser el padre de las 12 tribus. Entonces, a contar de ahí, recién empieza como, bueno, ya en Egipto, cuando está ya Moisés, ¿cierto? A darle Dios las leyes. Por eso que Jacob tuvo dos esposas y dos concubinas, no se sujetaba para nada, ¿cierto?, al decálogo de ahí del Antiguo Testamento, porque Jacob es la tercera generación. Entonces, reforzar eso porque ellos venían totalmente de una cultura que Dios tiene que modificar y por eso es que no les permitía ya más casarse con otro tipo de gente, como el caso de los cananeos, ¿cierto? Y Jacob tuvo que casarse casi con un pariente, con una pariente de él, para poder mantener un poco puro el linaje para luego, ¿cierto?, ser el pueblo de Dios, ya ahí de todo el sufrimiento ahí en Egipto. Quería reforzar esa parte. Gracias, pastor. Hermano Pablo también. Mire, como para ser un poco más específico, vuelvo a la historia de Sansón. Y ahí es en el capítulo 14, en el versículo 4, ya Sansón se había fijado en la mujer filistea. Estaba yendo en contra de lo que le habían dicho a sus padres y lo que su pueblo también ordenaba. Y dijo en el versículo 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, el interés que él manifestaba hacia la filistea, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Un poco, Sí, sí, ese texto, bueno, hay textos que son, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Medio oscuros. Yo creo que a ese texto habría que darle vuelta con respecto a toda la Biblia, porque un texto, no podemos hacer teología de un solo texto. Hay que darle una vuelta a ese texto. Lo que yo creo, y siempre uno dice, bueno, ¿y Dios no podía destruir a los filisteos? Sí, lo que pasa es que Sansón nace en un tiempo donde el pueblo se aparta de Dios, vuelve a Dios, se aparta de Dios, vuelve a Dios. Dios levanta un juez, los libera, y después que lo libera, el pueblo se aparta. Entonces, estamos viviendo también un tiempo sin ley. Recuérdese que dice el libro ese de jueces que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Entonces, estamos viviendo un tiempo también sin ley. Entonces, claro, puede ser, Dios dice que usa todo, Dios usa hasta el malo, dice, para su fin. Entonces, el plan de Dios se cumple, pero finalmente es lo que Dios quiere. Jesús quería que Judas lo traicionara. No, pero usó eso al final tener ese plan. ¿Se acuerdan que en una de las lecciones o en una de las predicaciones, yo les dije que a la persona que más estimaba en una cena se le daba el pan eh, untado lo que hace Jesús con Judas? Lo que le está diciendo es, te amo, arrepiéntete, hay tiempo. Pero Judas ya tenía en su corazón la maldad. Entonces él iba a hacer lo que ya tenía pensado hacer. Faraón también, Dios dice, lo tuve que dejar si Faraón no entendía. Dejé que su corazón se endureciera. Pero Dios tenía el control, pero nunca Dios va a querer que alguien se pierda. ¿Ya? Pero Dios lo va a permitir y ahí está ¿cómo se llama? El plan perfecto de Dios, el plan alternativo, pero Dios siempre, yo no creo que Dios quiera lo malo. Lo que pasa es que nosotros estamos siempre tendiendo al mal. Y ahí ese Ujú. texto dice, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Finalmente, Dios trabaja con lo que tiene nomás, Ujú. nada más. Amén. Mire, Dios cumple sus promesas siempre, pero debemos ser pacientes, perseverantes, ¿cierto? Y lo que yo decía, po, Dios usa a los hombres tal como son, con sus virtudes y trabaja con sus defectos. Trabajó con los defectos. Cuando Jacob engañó, después fue engañado 2 veces. Entonces, yo creo que él sintió que no lo hizo bien. Ujú. A nadie le gusta, ¿cierto?, que le hagan.
como Jesús lo dijo después en la regla de oro, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Eh, las preferencias a los hijos, de nuevo, eso genera problemas entre hermanos, en la familia. Más aún las mentiras y el engaño. Hay consecuencias. Lo bueno es que Dios no oculta nada. En la Biblia está lo bueno y lo malo de las personas. No, no es un libro que, vamos a mostrar lo bonito nomás. No, muestra lo bueno y lo malo, lo feo, pero con un propósito, que esto no tiene buenos resultados, ¿ya? Tarde o temprano las consecuencias se viven. Y Dios no tiene nietos. Por eso yo puse ahí en Génesis 35, 2, 3, mire lo que hace Jacob con sus hijos. Dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Qué está haciendo Jacob? Reconociendo a Dios. Que antes cuando él decía el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ahora no, ahora es su Dios. Y ahora está llamando a sus hijos, ahí en Génesis 35, 2, 3, a limpiarse, a eliminar los dioses ajenos, a traer todas esas cosas que son ídolos y a seguir a este Dios que estuvo con él en el camino y que lo libró en el día de la angustia. Y en Génesis, más adelante, en Génesis 35, 11, 12, Dios también dice, y ahí Dios también le recuerda que su nombre es Israel, que es un nuevo nombre. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti, a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. O sea, Jacob tiene un encuentro y además acepta a Jehová como su Dios personal. Y como algo anexo, Dios quiere que nos reconciliemos con los demás. Alguien podría pensar, bueno, si Esaú, ¿cierto? Esaú era el malo. Esaú no era el bendecido, pero igual Dios le permitió a Jacob reconciliarse con su hermano. Aunque la Biblia dice que de Esaú salió Edom, ¿cierto? Y fue enemigos acérrimos de Israel toda su vida. Pero al menos en esa situación, ahí en la personal, Jacob se reconcilia con su hermano. Entonces podemos confiar más que en nosotros, en los planes que Dios tiene con nosotros. Muchas gracias a todos por su tiempo.